Buenas tardes amigos y amigas. En este video escucharemos y veremos a Jesús con sus apóstoles en la última cena. Jesús dice que uno de ellos lo traicionará y se turba. Los discípulos se preguntan de quién habla. A instancias de Pedro, Juan le pregunta de quién se trata. Jesús surge a Judas. Los discípulos se preguntan por qué Judas sale de noche. Aquí empieza la glorificación de Jesús. Pedro y el resto quieren seguir a Jesús, pero Jesús les dirá que es su tiempo. Así es que empecemos esta narración. Señor, que me dé cuenta de que soy un cristiano necesitado de tu gracia y de tu amor. Que tome conciencia de que sin tu gracia no puedo ser fiel a tu amistad. (21) Habiendo dicho esto, Jesús se turbó en su espíritu y manifestó abiertamente: en verdad os digo, uno de vosotros me entregará. Podemos imaginar la situación en la mesa. Uno de ustedes me va a entregar, dice Jesús, pero ¿quién? Seguramente todos nosotros, de haber estado en la mesa, nos hubiéramos preguntado a nosotros mismos: ¿será posible que yo sea el que va a traicionar al maestro? Y la verdad es que la respuesta es sí. 22. Los discípulos se miraban unos a otros, no sabiendo de quién hablaba. De tal modo era piadoso el amor que alimentaban a su maestro, que su propia debilidad humana los estimulaba a los unos contra los otros. 23. Uno de sus discípulos, aquel a quien Jesús amaba, estaba recostado a la mesa en el seno de Jesús. Si quieres pues aprender la causa de esta familiaridad, sabe que era el amor. Por eso dice a quien amaba Jesús, porque aunque los otros también eran amados, sin embargo este era más que los otros. 24. Simón Pedro dijo: pues por señas a ese, di quién es aquel de quien habla. En primer lugar hizo signos y luego, no contentándose con las señas, dijo: pregúntale de quién habla. Y él, reclinándose así sobre el pecho de Jesús, le preguntó: Señor, ¿quién es? Aparece el discípulo amado, la figura que simboliza la tradición de la comunidad. Él es el más cercano a Jesús y su pregunta provoca que éste revele la identidad del traidor. 26. Es aquel a quien daré el bocado que voy a mojar. Y mojando un bocado lo tomó y se lo dio Judas Iscariote, hijo de Simón. Judas, contrario a lo que piensan algunos que leen con poco cuidado, no recibió solamente el cuerpo de Cristo, porque se entiende que el Señor ya había distribuido todos esos sacramentos de su cuerpo y sangre, entre los cuales estaba incluido el mismo Judas. Y por fin se llega al punto en que, según la narración de Juan, el Señor manifestó al traidor por un trozo de pan que mojó y le dio. 27. Y tras el bocado, en ese momento entró en él Satanás. Pues lo que haces es lo pronto. Debemos aprender cuánto debe evitarse el recibir el bien de mala manera, porque si se pierde el que no aprecia el cuerpo del Señor, esto es, no lo discierne de las demás comidas, ¿cómo debe ser castigado el que se acerca a su mesa fingiéndose amigo siendo enemigo? Y dice a Jesús: lo que haces, hazlo presto. 28. Mas ninguno de los que estaban en la mesa entendió qué propósito le dijo esto. Cabe dudar a quién se dirigían estas palabras, porque lo mismo a Judas que a Satanás pudo haber dicho el Señor: lo que haces, hazlo presto, provocando al adversario la lucha o al traidor para que
ayudase a su pasión que había de ser la salvación del mundo. Lo que no quería se retardase ni evitase, sino que se apresurase cuanto fuera posible. 29. Como Judas tenía la bolsa, algunos pensaron que Jesús le decía: compra lo que nos hace falta para la fiesta, o que diese algo a los pobres. Parece tratarse de una decisión a fin de explicar al lector que el resto de los discípulos no sospechaban lo que Judas iba a hacer. 30. Enseguida que tomó el bocado salió, era de noche, para manifestar la osadía de Judas, a quien no pudo detener ni cohibir lo importuno de la hora de su primer impulso. 31. Cuando hubo salido, dijo Jesús: ahora el Hijo del Hombre ha sido glorificado, y Dios glorificado en él. Es como si dijera: echada está la suerte, debo padecer para entrar en mi gloria. Y ahora tiene el principio de ejecución del proceso que me llevará a glorificar al Padre y ser glorificado por él. 32. Si Dios ha sido glorificado en él, Dios también lo glorificará en sí mismo y lo glorificará muy pronto. Por la salida del inmundo todos quedaron purificados. Con el que los purificaba, algo semejante acontecerá cuando separada la cizaña del trigo, resplandezcan los justos como el sol en el reino de su Padre. Mateo 13:43. Previendo el Señor que esto mismo aconteció al separarse Judas, que era la cizaña. 33. Hijitos míos, ya no estaré sino poco tiempo con vosotros. Me buscaréis, y como dije a los judíos, también lo digo a vosotros ahora. A donde yo voy, vosotros no podéis venir. Al punto seré glorificado por la resurrección, pero no se enteró así inmediatamente. Como está escrito en los Hechos de los Apóstoles, estuvo con ellos 40 días después de la resurrección. Estos 40 días lo significó diciendo: aún estaré un poco con vosotros. 36. Simón Pedro le dijo: Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió: a donde yo voy tú no puedes seguirme ahora, pero más tarde me seguirás. No puedes seguirme ahora porque no estás confirmado en la fe, como se verá luego en sus negaciones. Lo seguirá más tarde, hasta el martirio, cuando haya recibido el Espíritu Santo. 37. Pedro le dijo: ¿por qué yo no puedo seguirte ahora? Yo daré mi vida por ti. El evangelista recoge a continuación una versión tradicional del anuncio de la muerte de Pedro por parte de Jesús. Marcos 14:29, Lucas 22, del 31 al 32, para refutar la afirmación de Pedro. 38. Respondió Jesús: tú darás tu vida por mí. En verdad te digo, no cantará el gallo hasta que tú me hayas negado 3 veces. ¿Harás por ventura tú en mi obsequio lo que yo aún no hago por ti? ¿Te adelantarás siéndose que no puedes seguir? ¿Cómo presumes a tanto? Amigas y amigos, hemos terminado por parte de lo que pasó en la última cena. Jesús dice que uno de ellos lo traicionará y se turba. Los discípulos se preguntan de quién habla a instancias de Pedro. Juan le pregunta de quién se trata. Jesús surge en Judas. Los discípulos se preguntan por qué Judas sale de noche. Aquí empieza la glorificación de Jesús. Pedro y el resto quieren seguir a Jesús, pero Jesús les dirá que es su tiempo. Hasta aquí llegamos. Y con el favor de Dios nos veremos en el próximo video. Saludos.